El primer caso que vamos a presentar se trata de un paciente masculino de 78 años que como factores de riesgo cardiovascular es hipertenso y dislipémico y como antecedentes cardiovasculares en el 2015 tuvo un episodio de TBP de miembro inferior izquierdo. Cuando le hicieron el diagnóstico inició acenocumarol. Después, por un episodio de hemorragia digestiva alta, suspendió la anticoagulación y le colocaron en ese entonces un filtro de vena cava. Le hicieron en ese momento una veda BCC que no no vieron ningún sangrado activo, así que retomó anticoagulación y no pudieron extraer el filtro de vena cava que habían puesto. Ahora, hace un mes, a principios de junio del 2020, tuvo internación en otro centro por un shock hipovolémico por hemorragia digestiva alta. En la veda se observó una úlcera gastrointestinal, era una Forrest 3, se suspende anticoagulación nuevamente y se va de alta. Y a la semana del alta intercurre con edema y dolor en miembros inferiores, así que nuevamente hacen el diagnóstico de TBP y se derivó a este centro para resolución del mismo. Al ingreso, una presión arterial de 120/70, 80 latidos por minuto, saturando 93% del aire ambiente, con edemas bilaterales, sin soplos, un laboratorio con 10 de hemoglobina, buena función renal, 27 de troponinas y 1273 de BNP con esa placa de tórax. Este es el electrocardiograma de ingreso del paciente. Bueno, está fibrilado de normorespuesta. Como otra cosa es, en la última internación también le habían diagnosticado una fibrilación auricular en el otro centro antes de derivarlo. Y lo mandaron, digamos, con enoxaparina 80 miligramos cada 12 horas, ya anticoagulado. Le hacen una angio-TC y una flebo-TC. La placa es una placa en cama, con las relativo que son todas las placas en cama, pero a mí me parece que en la base derecha, ya en el fondo de saco, hay algo raro, ¿no? Bueno, gracias. Varias cosas. Bueno, tenía pedido una angio para descartar TEP, que tenía TEP bilateral, en el lóbulo derecho para ramos segmentarios del lóbulo superior. Tiene para el lóbulo medio. ¿Vos podés hacer el diagnóstico de qué historia, cuánto tiempo tiene eso, de si es una cosa nueva o es secuelar? El TEP Sí. es agudo. ¿Por qué? Porque el efecto de relleno es central y los ángulos que forman con la pared del vaso también son agudos. Cuando suele ser subagudo crónico, eso se va reabsorbiendo y hacen formas de bandas o webs, se llaman, cups o webs. Y suelen ser más periférico y tienen un remodelamiento del vaso que acá no se ve. Cuando está como socavado en la posición central, eso es sí, agudo. Es agudo. Y tiene también para el lóbulo inferior superior izquierdo, es bilateral. Perfecto. Esto en cuanto a la angio. No tiene derrame, no tiene ganglio. ¿La pulmonar está dilatada, Vanessa? No. Bien. Pues en la flebo, en el filtro de vena cava, que es un optis más complejo. ¿Por qué no, ya que estás brevemente, comentá algunas estructuras ahí para que nos ubiquemos, por favor? Vena cava, renal izquierda, renal derecha. Esto denso que comienza a verse ahí es el extremo del ganchito del optis, que siempre van en posición infrarrenal. Es más común usar el tulip gante, que son más fáciles de retirar que el optis. Pero el señor lo pusieron. Perdón, ¿podés volver a aclarar eso? Hay distintas marcas de filtro vena cava. Los más sencillos y fáciles de sacar son los que se llaman tulip, que es el típico paraguas, que tienen como un ganchito arriba y uno engancha y se cierra y se extrae. Okay. Estos tienen como un doble ganchito, ahora van a ver en el coronal, y son más difíciles de sacar. Son removibles, pero son más complejos. Perfecto. A partir del filtro tiene trombo la vena cava inferior, que es aorta, vena cava. ¿Ahí estás por arriba de la renal o debajo? Por debajo de la renal. Los filtros siempre están por debajo de la renal, a no ser que esté tapada toda esa zona y que obligue una colocación suprarrenal. Pero si no, siempre están por debajo de la emergencia de la renal más baja. Del drenaje de la renal más baja. Tiene trombo, pero tiene contraste. Si ven ahí se ve blanco,
le pasa algo de contraste y lo llamativo de la vena, acá termina el filtro, es que esto es contraste acumulado. Esto. Y se ve muy bien en la reconstrucción del volume rendering, que es difícil ver una vena en volume rendering, esta se pinta muy bien. Tiene una burbuja de aire ahí, aislada, y dentro del trombo va juntando contraste difuso. Bueno, tiene el aneurisma de la aorta, que ya era conocido. Todo eso a continuación y en forma Todo distal sí, desde infrarrenal, el paraguas. desde el paraguas hasta la poplitea está todo tapado de los dos lados. La única diferencia que hay entre los ejes es que si ven la vena ilega primitiva, la derecha no tiene contraste, Está, déjalo. dando un poco de contraste, o en este tiene un contraste adentro. Es la única diferencia en la trombosis de los ejes. Tiene contraste a la izquierda entre medio del trombo, la derecha nada. En ninguna de las dos. Vena, vena. Vena ilega externa, ilega externa derecha. Las femorales están iguales, acá está el artificio de la prótesis. Y después la diferencia que tiene, que por ahí tal vez por la trombosis que tuvo en el 2015, es que la vena femoral superficial izquierda está reducida de calibre, acá atrás está. No tiene flujo, pero tiene un tamaño bastante menor a la derecha, con lo cual puede tener cierto componente crónico. No tiene circulación colateral y no tiene varices, eso es lo raro. Pero el tamaño que tiene esta vena al que tiene esta es muchísimo menor. Y así es en todo el trayecto. Sí tiene edema bilateral. ¿Eso qué significa? ¿Que está trombosado todo y Todo. irrepermeabilizado? Hasta la poplita está todo tapado. No hay contraste. ¿Y por dónde retorna? ¿Por dónde tiene el retorno venoso? Pasa muy poquito por la derecha. La izquierda no tiene ni calibre. Pero, por ejemplo, el retorno de la vena... Tiene algunas colaterales arriba, en lo que es el tejido celular subcutáneo y la pared abdominal. Perfecto. Y sí tiene el sistema superficial permeable. La safena sí está permeable. Y a nivel infrapatelar, tiene los vasos infrapatelares con trombo. Tronco tibio peroneo, perón y tibial posterior, y plexo gemelar, filo gemelar de los dos lados. Trombo. Ahí. Una pregunta muy cortita. Este paciente, cuando detuvo la hemorragia digestiva, se suspendió la anticoagulación. ¿Y estuvo cuánto tiempo? ¿Y quedó sin anticoagulantes? Una semana. Ahí está. 10 días, sí. Bien. Bueno, ok, adelante. ¿Qué porcentaje, Vanessa, de los filtros que se colocan no se pueden retirar después? En general, el tema más que no se puedan retirar es el tiempo en el que se indica el retiro. Claro. Uno lo tiene que indicar y ¿Cuál retirarlo sería? en un mes. Más de 15 días ya No, hasta un mes uno lo puede hasta retirar. un mes uno podría irlo. Eso depende de cómo esté colocado. O sea, si se colocó desde entrada torcido, y el gancho se endoteliza en la pared de la vena, hace que uno no lo pueda después retirar. Okay. Tiene que buscar otras herramientas para sacarlo. Cuanto más tiempo pase, eso más se adhiere a la pared. Y hace que sea más dificultoso retirarlo. Bien. Sí, Nacho. Espera, ¿alcanzamos? Perdón, yo llegué tarde, no sé exactamente el caso de este paciente, pero respecto a su pregunta, hay un registro de filtro de venas cava y hay como toda una ola que viene en contra del uso de filtro de vena cava. ¿Por qué? Porque hubo como una sobreindicación de filtro y todas las recomendaciones ahora es poner los filtros solamente cuando tienen recomendaciones claras por las complicaciones derivadas del filtro. En todas las series o registros de venas cavas que hay, menos de la mitad de los filtros hubo la intención de retirarlos. O sea, de filtros que son retraíbles, que se pusieron un filtro retraíble al cual se iba a pensar. O sea, solamente en menos de la mitad hubo la intención de poder retirarlos. Y aproximadamente de los cuando se los intentó retirar, en un tercio no se los pudo retirar. Por algún motivo, porque estaban fijos o porque tenían trombo y el operador decidió no retirarlos. ¿Qué tiempo de colocación? O sea, parece que después del mes ya empieza a ser mucho más difícil, y después de los 3 meses, mucho más difícil la extracción del filtro.
Pero entonces, a ver, el mensaje que creo que importante de todo esto es usar el filtro cuando realmente haya una indicación precisa de filtro. Yo tengo el tema revisado, si en algún momento quieren lo mostramos, que haya una indicación precisa del filtro, y cuando esa indicación desaparece, intentar sacarlo, porque el filtro que queda eternamente tiene problemas. Tiene problemas. Sobre todo si el enfermo no va a estar anticoagulado, además, ¿no? Que es lo habitual, por eso se colocó el filtro. Bueno, Banti. Bueno, y entonces a manera de discusión, básicamente el tratamiento que le deberíamos dar al paciente, si podríamos pensar en el trombolíticos locales, trombolisis local, plantear la extracción del filtro o alguna otra opción. Y como cosa importante, el paciente hoy, teniendo en cuenta el antecedente de sangrado digestivo, se hizo una endoscopia alta que tenía una úlcera ya cicatrizada, así que tiene el apto, digamos, por gastro y por hematología. ¿Existe la extracción del filtro? Debería ser por vía quirúrgica, porque no hay forma de extraerlo por vía endovascular. A ver, Chas. Dale, José. Sí, digamos, primero se intenta la forma endovascular, digamos. Hay distintas herramientas, digamos, una cosa es la clásica, que es la fácil. ¿Después de tanto tiempo es factible todavía? Hay filtros que se han sacado hasta el año, digamos, por eso están los estándares de lo que se estuvo hablando hasta ahora, pero hemos sacado filtros a los 3 meses, a los 6 meses y hasta 1 año colocado. Depende mucho de la posición, depende si el paciente estuvo anticoagulado o no, y depende también de las artimañas que se usen, digamos. Una cosa es, no va a ser quizás un filtro después de 1 año igual que uno de 1 mes, pero digamos, hay distintas maniobras y técnicas para, en casos más complicados, retirarlos. Después de los 6 meses, 1 año, ¿es factible? ¿En qué porcentaje se puede retirar el filtro? No tengo un porcentaje para decirle el número exacto, digamos, pero depende menos, mucho. Que la mitad se pueden retirar y la otra no. ¿O no? Sí. Así sería más o menos. Sí, tranquilamente, digamos, porque, digamos, si el filtro está, como decía Vanessa, si no está pegado a la pared, que sería lo más complicado, pero incluso cuando está pegado a la pared, se lo puede enganchar desde otros lados y maniobrar, es simplemente hacer un poquito más de extracción y arrancar la fibrosis de la pared, nada más, ¿no? Una vez que uno lo enlaza y lo agarra, va a costar, no va a salir fácil, pero un pequeño tironcito. ¿Es una maniobra riesgosa esa o no? Es una maniobra que puede llegar a tener algún desgarrito de la cava. De hecho, a veces lo hemos tenido. No, es que la cava es un órgano retroperitoneal, está contenido por todos y se contiene muy fácil, digamos. No va a ser un sangrado como una aorta o algo, digamos. Es decir, pero sí, digamos, puede suceder también que si hacemos una maniobra demasiado brusca se desgarre completamente, pero no es la idea. Estás hablando endovascular. Endovascular. Sí, sí. ¿Hay necesidad quirúrgica? Yo nunca tuve la necesidad de sacar un filtro en forma quirúrgica. La verdad que generalmente quedan colocados y a menos que produzcan una catástrofe trombótica quizás como esta, o peor, que siga progresando por arriba del filtro o que comprometa las renales, que sí o sí obliga a sacar la etiología de la trombosis, muy raro, digamos, ¿no? Ok, ¿cuál es tu posición con respecto a este paciente, José? Con este paciente. Con este paciente no es el primero que vemos con estas características. Cuando son las trombosis extensas hay que hacer un abordaje en principio combinado, no es un solo elemento, digamos, para resolver el problema. Siempre, digamos, utilizamos líticos locales, intratrombo, si lo da la ventana de los trombolíticos y si no tiene ningún otro antecedente, quizás como fue en este paciente que existía la posibilidad que existiera la contraindicación por algún tipo de sangrado, de úlcera o de cirugía previa. Ahora aparentemente no, o sea, tiene algo cicatrizado y sin tanto riesgo de sangrado, y la idea es utilizar los fibrinolíticos intratrombo a dosis lenta, digamos, para por lo menos aflojar la mayor carga trombótica. Este paciente ya tenía también una trombosis crónica de uno de los ejes, y del otro eje en las imágenes se ven que tienen más imágenes de subagudo, donde están las venas bien dilatadas, ingurgitadas con material trombótico, que nos daba algo más fresco y de pausible de trombolíticos. Del otro eje ya se ve las venas más retraídas, más fibróticas, como signos más crónicos, donde ahí los fibrinolíticos no nos van a dar resultados, sino más complicaciones. Así que primero comenzaríamos con una lisis química para aflojar la mayor carga trombótica, y luego en forma complementaria se realizaría algún complemento con maniobras mecánicas.
Nosotros últimamente lo que estamos haciendo es un dispositivo de trombectomía que se llama Cleaner, que es, digamos, como una hélice, que hay distintos dispositivos para tromboaspiración, pero la idea es justamente completar. Este dispositivo lo que tiene la ventaja es como una hélice que gira, es como que va limpiando en forma rotacional todo el diámetro de la vena y puede ayudar a completar. Muchas veces esto queda, digamos, como es un trombo así organizado, queda mucho, digamos, tortuoso y pedazos de trombo adheridos a la pared de la vena que no se liberan ni con los fibrinolíticos ni con las O sea, maniobras entonces, mecánicas. Y muchas veces, a veces para completar ese pasaje, si quedaron, digamos, así como rocas en el camino, que eso van a llevar a una retrombosis, uno a veces se ve obligado a colocar algún stent para terminar de atrapar y aplastar esos trombos y permitir un flujo ¿Van a más. intentar sacar el filtro? Y el intento, uno cuando está ahí, el intento siempre lo hace, digamos, ve a ver si lo engancha de un lado y en base a la tensión o la fuerza que uno haga, digamos, puede hacer. ¿Y por qué no? A ver, el doctor, un minutito, el doctor Bluro está preguntando si tendría sentido sacar en la misma intervención que se va a repermeabilizar la cava, intentar sacar el filtro. Dale, a ver. Digo, tiene una alta carga trombótica y se va a hacer un procedimiento mecánico y químico para tratar de liberar eso. Cuando todo eso vuele, ¿no? Mucho va a quedar atrapado dentro del filtro. O sea, yo tal vez intentaría hacerlo en un segundo tiempo después de que el paciente quede anticoagulado, porque si todo lo que te quedó ahí te va a quedar en el trombo, lo sacás, tenés mucho riesgo de que embolice. O sea, muchas veces uno de los motivos por los cuales no se sacan los trombos es porque los filtros es porque tienen trombo capturado dentro del filtro. Entonces, inmediatamente de hacer ese procedimiento, me imagino que algo de material trombótico el filtro va a capturar. O sea, uno no querría dejar al paciente bien anticoagulado un tiempo y tal vez intentarlo después. No sé, te lo pregunto, ¿eh? No. Si este paciente no tuviera el filtro y uno va a hacer maniobras mecánicas, muchas veces uno coloca el filtro antes para que, como dice el doctor Bluro, cuando uno hace las maniobras mecánicas, todo quede atrapado en el filtro. Depende cuánto quede y cómo quede atrapado en el filtro, nosotros estamos dentro de la vena y muchas veces lo que tratamos es aspirar incluso hasta lo que queda atrapado en el filtro. Si logramos desbloquear y ese filtro ya queda sin trombo, se retira para no dejar otro material. Es decir, la causa de todo esto y que llegara hasta ahí fue porque tenían, aparte, no sé, la predisposición o lo que sea, ¿verdad? Pero es porque tenían el filtro puesto. Si se limpia bien. Si se limpia, se saca. Si no se limpia, sí. Okay. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos con el segundo caso.
El segundo caso de hoy es un paciente de 71 años, hipertenso dislipémico, que en el 2003 tuvo un síndrome coronario con elevación del ST y le colocaron un DES a la edad en otro centro, y en abril de este año, por ruptura de un aneurisma de la aorta infrarrenal, le colocan una endoprótesis infrarrenal, ¿no? De ese procedimiento no tuvo ninguna complicación. Si quieren podemos ver la TC de control después de la endoprótesis o si no... Sí, bueno. vamos con eso. Sí. Tenemos la angio del momento de la colocación y la TC de control del mes. La TC pre-colocación del stent. Ah, bueno, entonces vayamos con eso. Vamos a hacer toda una secuencia de cosas. A ver. Muy bien. A ver, Vanessa, ¿nos das una mano entonces con eso? A ver, un adelanto. ¿Por qué es importante ver la primera TC cuando se colocó el stent? ¿Cuál es el efecto que tiene para ahora, para el presente? Para ver qué es lo que se trató, digamos, porque vamos a ver que en las imágenes cuando se colocó el primer dispositivo, la primera endoprótesis, vemos una aorta que no es una aorta característica aneurismática. Es decir, ¿a qué me refiero de esto? Tenemos una aorta donde es una aorta en cierta manera fina, digamos, o de calibres normales, a nivel infrarenal, de 20 milímetros, y tiene una imagen tipo de úlcera, digamos, no es la imagen característica de dilatación aneurismática, si bien hay distintas formas de aneurismas, saculares, fusiformes, digamos, pero más allá de eso, que puede haber una imagen de aneurisma bien sacular, chiquita, que no es la más común, y esta paciente lo que tenía justamente era eso, un huevo, una dilatación. Un aneurisma sacular. Podía ser un aneurisma sacular, No podía ser una fusiforme. úlcera aórtica o podría ser un pseudoaneurisma, es decir, un aneurisma micótico. Digamos, no era un aneurisma, o digamos... Para pensar en úlcera de volumen muy restringido, muy chico. Sí, hubo una úlcera que creció, digamos, que se rompió, digamos, como decía, digamos, se trató de un aneurisma roto en la primera A oportunidad. ver, ¿cuál es la diferencia con úlcera? ¿Qué significa? Que se rompió y se contuvo. Claro, esa era una posibilidad. Tenemos esas tres posibilidades, que sea un aneurisma sacular, Sí. simple con la integridad de las tres paredes de la aorta, Perfecto. que sea una úlcera rota y contenida, y que sea un pseudoaneurisma o un aneurisma micótico, digamos, Perfecto. que tuviese, digamos, la pared enferma e infectada. Que Bien. eso va a tener relevancia en la evolución de... Muy bien. Deja. Cuando decís úlcera contenida, ¿contenida por quién? ¿Por la capa muscular o por los órganos adyacentes? Tuvieron una pequeña ulcerita Pero una que creció, pregunta. se rompió y se contuvo y dio esa forma sacular. Está bien. O sea que no hay continuidad de pared cuando vos hablas de úlcera, porque en la aorta sí dice... Claro, por eso. Úlcera sí. es cuando hay una úlcera que pasa la muscular interna. Pero no hay compromiso, o sea, se produce una úlcera que horada la muscular interna. Pero lo que se cree con respecto a los aneurismas saculares es que los aneurismas saculares que son úlceras que en algún momento cicatrizaron y evolucionaron. ¿Por qué? Porque no tienen o sea, si bien muchas veces uno no puede diferenciar por la imagen si tiene las tres capas de la pared y lo ve que está contenido, y muchas veces se ve como que es mucho más fino, como si fuese la adventicia o parte de la media, pero no tiene toda la estructura como una úlcera sacular normal. Justamente hace un rato hoy vi una úlcera sacular perfecta, un huevo. Entonces un paciente que no tiene nada, tiene ateromatosis y de pronto tiene un huevo que le sale así, que es una úlcera bien sacular, y eso habitualmente uno Pero cree... cuando decís úlcera, ¿por qué no es una un aneurisma sacular, bueno. y uno cree que eso fue en algún momento una úlcera, una placa aterosclerótica que se ulceró, penetró la elástica interna, produjo una debilidad focal de la pared de la arteria y eso generó el aneurisma sacular. Esta es la Pero vos estás hablando de una evolución.
O sea, que los aneurismas como consecuencia de la evolución de una úlcera. Y José lo que dijo es, no, en este momento no sé si es una úlcera o un aneurisma. Los aneurismas saculares, la Sí. etiología de los aneurismas Es la saculares, es se los una- considera que son como evoluciones úlcera. de una úlcera. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver, Vanessa, a ver. Esta es la tomografía inicial que no es una angio, era una uro-TC. El motivo de consulta fue otro. Entonces informó una uro-TC por problemas renales y tenía esta lesión conectada ahí, el cuello. Esto parece una úlcera realmente, ¿no? Y termina ahí. Claro. No tiene muchas placas Parece cálcicas como la que se aorta y lo que rompió ahí un llamó poquito y que, la bueno. atención es que tenía un montón de formaciones ganglionares alrededor. Esto están acá, entre medio también tiene ganglios. Todas estas formaciones. Y está estriado todos los planos alrededor. Todo lo que está alrededor de la luz aórtica, ¿qué es? Eso arriba, ahí, todo eso. Trombo. Todo alrededor de la aorta está trombosado. Alrededor de la lesión sacular que tiene acá. Bueno, ahora espera, ¿es un trombo intramural? Parece. Pero si es un trombo intramural, perdón, si es un trombo intramural, la aorta está dilatada. No, la aorta sí está. Está alrededor de la lesión. Pero si todo lo que vos ves alrededor es trombo, Esta es la aorta ahí por encima. sí, ahora No andate tiene para ni arriba. trombo ni placa. Hizo la lesión y se contuvo con... O sea que todo eso está extravasado entonces. Sí. Por eso planteamos, en el momento de laburo No, fue está bien, planteado como un pero, pseudo versus úlcera. pero una preguntita. Todo ese matete que está señalando ahora, eso que está ahí, todo eso es sangre extravasada. Eso es una úlcera. Eso es un pseudo. Por eso fue informado como un pseudo versus úlcera. No, Se no, trató pero así. entonces se rompió ahí, se extravasó y formó todo ese matete alrededor. Sí, que fue en la TC de control, la Esa es que la historia. previa, esto como se veía en el plano coronal. Un cuello y la dilatación y alrededor todo el componente trombótico. Lo que es muy raro es que no tiene ateromatosis, no tiene No, placa, tiene muy o sea, poca bueno, lo que sea. placa. Pero ahí se Tiene rompió, alguna se plaga. extravasó y quedó contenido en Quedó toda esa contenido ahí. historia. Bueno, muy bien. Y claro, y que la aorta es chica, está ahí debilitada en una zona, a ver, a saber por qué cuernos. Un minutito, Vadín, un minutito. El paciente primero tiene sectores descálcicos ahí en la aorta, o sea, pero de todos modos, las aortas se rompen por diferentes motivos, no solo por, digamos, por el aneurisma. Tienen inflamación y se rompen, digamos, hay diferentes razones por las cuales se puede romper y tener un pseudoaneurisma, que lo tiene. Eso tiene pinta de pseudo, ¿no? Este es el primer control después de la endoprótesis. El tamaño... Y ahí no está contenida, no hay ningún escape por ningún lugar, nada de y el nada. tamaño es este chiquito. Perfecto. O sea, no tenía nada en particular. Esta es la de mayo. Esta es el control post colocación del stent. Sí, el primer control del mes. Control al mes. Último corte. Sigamos para último corte. Antes de la equivocación. Y ahí está. Ahí es que los conviene. Dale un poquito más abajo. No, para el otro lado, dale. Un poquito. Ahí. Ahí. Ahí parece que quedó con un escape, ¿o no? Sí, 1B. 1B, ¿qué significa? Que tiene un problema en el anclaje distal de la prótesis. Distal. Uno No están- es cuando es a la altura de las infrarrenal, uno B a nivel de la cilíaca, o en este caso la bifurcación porque no tiene rama cilíaca. O sea que no se incluyó todo, no quedó bien anclado, sería. En la parte de abajo. En la parte distal. Exacto. Eso está avisorando que va a haber un problema ahí. Y tenés un corte. Para, poner el sagital. Ahí va. En esa misma toma. A ver si Este que está acá. este. Sí. A ver. No, en la otra, la otra. Este es coronal. Del otro lado. Ah, esta es la reconstrucción. La reconstrucción.
agrandala y ya vas a ver que ahí se ve tal. No tengo ninguna otra No, imagen no, más. a ver. Este es el sagital de la Claro, ahí parece que está bien, pero